Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Cuando hablamos de estética trascendental y lógica trascendental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para nosotros, una primera aproximación al término trascendental nos suministrará la clave de lectura que nos permitirá avanzar en el camino trazado por la crítica. En primer lugar, cabe aclarar que existe una diferencia entre las disciplinas que se ocupan de los objetos, tales como la matemática o la física, y la filosofía trascendental, que no se ocupa de los objetos, sino de nuestro modo de conocerlos en general. Y Kant agrega en cuanto esto es posible a priori. Sin embargo, no debe confundirse el campo trascendental con todos nuestros conocimientos a priori o independientes de la experiencia, sino que debe entenderse a la filosofía trascendental como aquella que indaga las condiciones de posibilidad de conocer a los objetos. En este sentido, la filosofía trascendental, si no puede constituirse en un órgano o herramienta para la construcción del sistema de la razón pura, al menos podrá constituirse en un canon o un conjunto de normas, preceptos o principios que permitirá establecer los alcances y los límites de los conocimientos a priori. Y esto es así, dice Kant, porque no se ocupa de la naturaleza de las cosas, sino del entendimiento, de sus alcances y limitaciones como facultad de conocimiento. Para Kant, la filosofía trascendental es, cito, la idea de una ciencia cuyo plan tiene que ser enteramente esbozado por la crítica de la razón pura, de modo arquitectónico, es decir, a partir de principios, garantizando plenamente la completud y la certeza de todas las partes que componen este edificio. Fin de cita. Introducción A13, B26. Nótese que Kant habla de la idea de una ciencia que está esbozada en la crítica de la razón pura, pero que no se identifica con ella, puesto que esta última solo se ocupará de los principios del conocimiento sintético a priori. Por lo tanto, si el campo trascendental quedó delineado como aquel en que se encuentran las condiciones que posibilitan a priori el conocimiento de los objetos, y no como un campo de objetos determinados, entonces lo trascendental consiste en la forma que tenemos de conocer en general a los objetos, y no en un conocimiento de objetos dados a priori. Y esto en la medida en que Kant nos había anticipado acerca de la relación entre los objetos y sus conceptos, o entre los conceptos y sus objetos. Tenemos que reconocer que los conceptos son modos, maneras, formas a priori de representarnos a los objetos en general, y no a la inversa, que los conceptos se forman, como decía Locke o Hume, una vez que hemos tenido ciertas impresiones sensibles. Por el contrario, sin los conceptos a priori no podríamos pensar ningún objeto en la experiencia. Tenemos entonces que aceptar como punto de partida que el conocimiento humano está doblemente determinado. Esto significa que en el proceso de conocer actúan elementos de distinta índole que se derivan de las dos facultades intervinientes, la sensibilidad y el entendimiento. Por lo tanto, será necesario llevar adelante una analítica de los elementos provistos a priori por esas dos facultades para reconocer los límites de la validez de su uso. De aquí se deriva la división de la crítica de la razón pura en estética trascendental y lógica trascendental. La primera es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad. La segunda es la ciencia de los conceptos y de los principios a priori del entendimiento. Puesto que nuestra capacidad receptiva no es meramente pasiva en el acto de conocer, sino que ordenamos la multiplicidad dada a la intuición empírica bajo ciertas condiciones que son a priori, Kant considera que debería existir una ciencia que se ocupe de la forma que tenemos, o el modo, de conocer a los objetos partiendo de la intuición. En cuanto esta doctrina no se ocupa de los objetos, sino de la manera que tenemos de conocerlos a priori,
se llamará estética trascendental. Cito: la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética trascendental. Tiene que existir, pues, esa ciencia, y ella constituye la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental. Así pues, en la estética trascendental, aislaremos primeramente la sensibilidad, separando todo lo que en ella piensa el entendimiento mediante sus conceptos, a fin de que no quede nada más que la intuición empírica. En segundo lugar, apartaremos todavía de esta última todo lo perteneciente a la sensación, a fin de quedarnos solo con la intuición pura y con la mera forma de los fenómenos, únicos elementos que puede suministrar la sensibilidad a priori. En el curso de esta investigación, veremos que hay dos formas puras de la intuición sensible como principios de conocimiento a priori, es decir, el espacio y el tiempo. Nos ocuparemos ahora de examinar estas formas. Fin de cita. Doctrina trascendental de los elementos, primera parte, estética trascendental, parágrafo 1, A21-22, B35-36. Entonces, mientras la estética trascendental muestra las condiciones de aparición de los objetos de la intuición, la lógica trascendental se ocupa de las condiciones a priori de pensar un objeto en general. Para caracterizar esta segunda parte de la doctrina general de los elementos, que componen nuestras representaciones científicas, Kant va a distinguir entre lógica general y lógica trascendental. La primera se va a ocupar de la forma del pensamiento en general, la forma correcta del deducir y del juzgar. Por lo tanto, cito, solo tiene que ver con principios a priori y es un canon del entendimiento y de la razón, aunque solo en relación con el aspecto formal de su uso, sea cual sea el contenido, empírico o trascendental. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental, A53, B77. Ahora bien, puesto que podemos reconocer la existencia de conceptos empíricos y de conceptos a priori que no se derivan de ninguna experiencia, será necesaria una ciencia que se ocupe del origen, la amplitud y la validez de esos conocimientos a priori. La lógica trascendental será entonces la encargada de ocuparse de las formas que tenemos de referirnos a priori a los objetos. Cito: con la esperanza, pues, de que haya tal vez conceptos que se refieran a priori a objetos, no en cuanto a intuiciones puras o sensibles, sino simplemente en cuanto a actos del entendimiento puro, actos que son, por lo tanto, conceptos, pero de origen no empírico ni estético, nos hacemos de antemano la idea de una ciencia del conocimiento puro intelectual y racional, un conocimiento a través del cual pensamos los objetos plenamente a priori. Semejante ciencia, que determinaría el origen, la amplitud y la validez objetiva de esos conocimientos, tendría que llamarse lógica trascendental, ya que solo se ocupa de las leyes del entendimiento y de la razón, si bien únicamente en la medida en que tales leyes se refieren a objetos a priori, a diferencia de lo que hace la lógica general, que se refiere indistintamente a conocimientos racionales, tanto empíricos como puros mismos. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental, A57, B81, 82. A su vez, la lógica trascendental, como la lógica general, puede dividirse en analítica y dialéctica. La analítica es aquella en que se descompone toda la labor formal del entendimiento y de la razón en sus elementos, conceptos, juicios y razonamientos, y los investiga como formas del pensar en general. En esta sección, de lo que se tratará es de establecer las reglas de uso de los conceptos y de los principios puros del entendimiento para que sea posible la construcción del conocimiento verdadero. Cito: la parte de la lógica trascendental que trata de los elementos del conocimiento puro del entendimiento
y de los principios, sin los cuales ningún objeto puede ser pensado, es pues una analítica trascendental y constituye a la vez una lógica de la verdad, pues ningún conocimiento puede estar en contradicción con ella sin perder al mismo tiempo todo contenido, esto es, toda relación con algún objeto y consiguientemente toda verdad. Fin de cita. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental, A63, B87. Ahora bien, puesto que tales conceptos y principios son a priori, la razón puede creer que es legítimo hacer un uso de los mismos más allá de los límites de la experiencia de las cosas dadas a la sensibilidad. Cito. Sin embargo, resulta muy atractivo y tentador el servirse de esos conocimientos puros del entendimiento y de esos principios por sí solos, e incluso el utilizarlos más allá de los límites de la experiencia, que es, no obstante, la única que puede suministrarnos la materia, objetos, a la que pueden aplicarse dichos conceptos puros del entendimiento. Por ello, corre peligro este último de efectuar, a base de vacías sutilezas, un uso material de los principios meramente formales del entendimiento puro y de formular juicios indiscriminadamente sobre objetos que no nos son dados, e incluso sobre objetos que quizá no se nos pueden dar de ningún modo. Fin de cita. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental, A63, B88. Por ello, se hace necesaria una segunda parte de la lógica trascendental, que nos advierta acerca de los errores y contradicciones en los que puede caer la razón cuando la analítica deja de ser un canon destinado a regular el uso del entendimiento y se convierte en un órgano de uso universal e ilimitado que lleva a la razón a juzgar sobre objetos en general que no se dan a la experiencia. En este caso, el uso de la razón se vuelve dialéctico. Cito. Consiguientemente, la segunda parte de la lógica trascendental tiene que ser una crítica de esa apariencia dialéctica. Esta parte se llama dialéctica trascendental, no como arte de producir dogmáticamente semejante apariencia, un arte que desgraciadamente es muy corriente en no pocas fantasmagorías metafísicas, sino como una crítica del entendimiento y de la razón con respecto a su uso hiperfísico. Esta crítica tiene como finalidad descubrir la falsa apariencia de las infundadas pretensiones del entendimiento y reducir su ambición de inventar y de ampliar, que cree lograr mediante meros principios trascendentales, a mera evaluación y protección del entendimiento puro frente a los artificios sofísticos. Fin de citas. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental, A63-64, B88. La regla de uso que se establece en la analítica trascendental es la siguiente. Los conocimientos a priori que provienen del entendimiento solo pueden utilizarse bajo la condición de que se apliquen a objetos que han sido efectivamente intuidos, pues sin intuiciones nuestros conceptos carecen de objetos y se encuentran completamente vacíos. Esto significa que las reglas de la lógica general no alcanzan para regular el uso legítimo de la razón, porque ella puede utilizarlas para la producción de nuevos conocimientos, y eso es lo que justamente constituye un abuso. Ese uso abusivo de la razón es lo que recibe el nombre de dialéctica. Cito. Por muy diferente que haya sido la acepción en que los antiguos tomaron la ciencia o el arte de la dialéctica, se puede colegir, partiendo de la forma en que efectivamente la empleaban, que no significaba para ellos sino la lógica de la apariencia. Se trataba de un arte sofístico para dar apariencia de verdad a la ignorancia y a sus ficciones intencionadas, de modo que se imitaba el método del rigor que prescribe la lógica en general y se utilizaba su tópica para encubrir cualquier pretensión vacía.
Se puede pues anotar como advertencia segura y útil que la lógica general, considerada como órgano, es siempre una lógica de la apariencia, esto es, una lógica dialéctica. La lógica no nos suministra información alguna sobre el contenido del conocimiento, sino solo sobre las condiciones formales de su conformidad con el entendimiento, condiciones que son completamente indiferentes respecto de los objetos. Por tal motivo, la pretensión de servirse de ella como de un instrumento encaminado a extender o ampliar, al menos ficticiamente, los conocimientos, desemboca en pura charlatanería, en afirmar con cierta plausibilidad cuanto a uno se le antoja o en negarlo a capricho. Semejante enseñanza está en absoluto desacuerdo con la dignidad de la filosofía. Por ello se ha preferido asignar a la lógica el nombre de dialéctica, en cuanto crítica de la apariencia dialéctica, y este es el sentido en que queremos que se entienda también aquí. Fin de cita. Segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos, idea de una lógica trascendental. A61, B85, 86. Hemos llegado aquí al punto donde la crítica de la razón pura empieza a mostrar la originalidad de la reflexión kantiana. De la diferencia entre la lógica general y la lógica trascendental depende la posibilidad de que la metafísica pueda recorrer de una vez por todas el camino seguro de la ciencia. Nos reencontramos en el próximo episodio.